Hervir y quemar vivo. Un castigo medieval de dolor abrasador. En la oscuridad de la Edad Media, un periodo marcado por la brutalidad y la severidad, los castigos eran una manifestación extrema de la justicia. La relación entre la justicia y la religión era compleja, donde la fe se entrelazaba con la ley y los castigos se convertían en un espectáculo público que reflejaba la moral de la época. La brutalidad de estos castigos no solo buscaba castigar a los culpables, sino también infundir miedo en la población, asegurando así el control social. La Edad Media, que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un tiempo en el que la justicia se administraba de manera drástica. Las ejecuciones eran eventos públicos, donde la comunidad se reunía para presenciar el sufrimiento de los condenados. Este enfoque no solo servía como un medio de castigo, sino que también actuaba como un recordatorio de las consecuencias de la transgresión. La severidad de los castigos, como hervir y quemar vivo, era un reflejo de una sociedad que valoraba la obediencia y la conformidad a las normas establecidas por la Iglesia y el Estado. La justicia medieval estaba profundamente influenciada por la religión. La Iglesia, como autoridad moral, dictaba no solo las normas de conducta, sino también los castigos que debían aplicarse a quienes las infringían. La idea de que el sufrimiento podía purificar el alma y llevar a la redención era común. Así, los castigos no eran vistos únicamente como una forma de retribución, sino como un medio para restaurar el orden y la moralidad en la sociedad. La brutalidad de estos castigos, por lo tanto, se justificaba en nombre de la justicia divina y la salvación del alma. Los castigos medievales eran variados y extremadamente severos. Además de hervir y quemar vivo, existían métodos como la horca, la rueda de la muerte y la tortura. Cada uno de estos castigos tenía su propio propósito y simbolismo, pero todos compartían un objetivo común: disuadir a otros de cometer delitos. La percepción pública de la ley y el orden se veía profundamente afectada por la naturaleza extrema de estos castigos, que servían como un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. El castigo de hervir vivo era uno de los más horrendos. Consistía en sumergir al condenado en un caldero de agua hirviendo, un proceso que no solo era doloroso, sino que también era prolongado. Este castigo se aplicaba a delitos considerados especialmente atroces, como el envenenamiento o la traición. La ejecución se llevaba a cabo de manera meticulosa, utilizando calderos grandes que se calentaban lentamente, asegurando que el condenado sufriera el máximo dolor posible antes de sucumbir a la muerte. La experiencia del condenado era indescriptible, el dolor físico era insoportable y las sensaciones de quemaduras y escaldaduras se intensificaban con cada segundo. Pero el sufrimiento no era solo físico, el aspecto psicológico también jugaba un papel crucial. La anticipación del dolor, la desesperación y el terror se apoderaban de la mente del condenado, creando una experiencia de sufrimiento que iba más allá de lo corporal. La agonía de saber que su destino estaba sellado y que no había escape posible era una carga psicológica que acompañaba a la tortura física. La justificación moral de estos castigos se basaba en creencias profundamente arraigadas en la sociedad medieval. Se pensaba que el sufrimiento corporal podía llevar a la redención del alma y que los castigos extremos eran necesarios para mantener el orden y la moralidad. La idea de que el dolor podía purificar a la persona y servir como un medio para expiar los pecados era común. Así, la brutalidad de los castigos se veía como un acto de justicia, un sacrificio necesario para el bienestar de la comunidad. El castigo de quemar vivo, por otro lado, era otro de los métodos más temidos. Este castigo se utilizaba frecuentemente durante la Inquisición, donde se consideraba que el fuego tenía un poder purificador. La víctima era atada y expuesta a las llamas, un proceso que no solo causaba un dolor inimaginable, sino que también simbolizaba la lucha entre el bien y el mal. En la cultura medieval, el fuego era visto como un elemento que podía limpiar el alma de la herejía, y aquellos que eran condenados a este destino eran considerados enemigos de la fe. La experiencia de ser quemado vivo era igualmente aterradora. El dolor era agudo y devastador, y la víctima se encontraba atrapada en un ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin.
La angustia mental de enfrentar una muerte tan horrible era abrumadora. La percepción del sufrimiento se intensificaba con cada segundo que pasaba, y la desesperación se convertía en un compañero constante en esos momentos finales. La influencia de la Iglesia en estos castigos era innegable. La institución eclesiástica utilizaba la brutalidad de estos métodos para mantener el control social y religioso. La fe y la moral dictadas por la Iglesia se reflejaban en la severidad de los castigos, que eran vistos como una forma de preservar el orden divino. La ejecución de estos castigos públicos servía como un recordatorio de la autoridad de la Iglesia y su papel en la justicia. Las ejecuciones públicas eran eventos que atraían a multitudes. La plaza pública se convertía en un escenario donde se escenificaba la justicia, y la brutalidad de los castigos servía para infundir miedo en la población. La lección moral que se extraía de estas ejecuciones era clara. La desobediencia a la ley conllevaba consecuencias severas. La sociedad observaba y aprendía, y el miedo se convertía en un mecanismo de control. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos casos de personas condenadas a hervir o quemar vivo. Estos testimonios históricos revelan la brutalidad de la justicia medieval y cómo la sociedad reaccionaba ante tales castigos. Las reacciones contemporáneas variaban desde el horror hasta la aceptación, reflejando una época en la que la violencia era vista como un medio legítimo para mantener el orden. Comparando estos castigos con otros en diferentes culturas, se puede observar que la brutalidad no era exclusiva de la Europa medieval. En diversas sociedades a lo largo de la historia se han utilizado métodos extremos para castigar a los delincuentes. Sin embargo, la percepción de la justicia ha evolucionado con el tiempo, y lo que una vez fue aceptado como normal, ahora es visto con horror. El legado de los castigos medievales perdura en la cultura popular. La literatura, el cine y otras formas de arte han explorado estos temas, reflejando la fascinación y el horror que generan. Hoy en día, la percepción de estos castigos es profundamente crítica y se analizan desde una perspectiva ética y moral que cuestiona la naturaleza de la justicia. A medida que avanzamos hacia la abolición de castigos severos, es importante recordar los movimientos que lucharon contra la crueldad. La historia de la justicia penal ha sido testigo de cambios significativos y los sistemas de justicia han evolucionado en respuesta a la brutalidad del pasado. La lucha por una justicia más humana y compasiva ha sido un proceso largo y arduo. Los historiadores han analizado la brutalidad de estos castigos, ofreciendo diversas opiniones sobre su contexto y significado. Las interpretaciones contemporáneas nos ayudan a entender cómo estos actos se enmarcan dentro de la justicia medieval y cómo han influido en la percepción actual de la justicia. Reflexionando sobre la ética de los castigos extremos, es fundamental considerar su lugar en la sociedad. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos actos de brutalidad? La historia nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza humana y la búsqueda de justicia a lo largo del tiempo. Hemos explorado los aspectos más importantes de los castigos medievales, desde su brutalidad hasta su justificación moral. La naturaleza humana y la búsqueda de justicia han sido temas recurrentes a lo largo de la historia, y es esencial reflexionar sobre cómo estos eventos han moldeado nuestra comprensión de la justicia en la actualidad. Agradecemos a nuestra audiencia por su atención y los invitamos a dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. No olviden suscribirse para más contenido que explore la historia y sus lecciones.